Mis padres cancelaron mi fiesta de compromiso porque el lugar era demasiado caro, luego organizaron la lujosa celebración de cumpleaños de mi hermana en el mismo sitio. Cuando los confronté, admitieron, tu prometido no es lo suficientemente bueno para esta familia. Se quedaron pálidos cuando descubrieron que mi simple profesor había vendido su startup por 150 millones. Siempre supe que no era la hija que mis padres esperaban. Crecí en una familia adinerada del barrio Salamanca de Madrid, donde las apariencias y conexiones sociales lo son todo. Mi padre, Antonio Martínez, construyó un imperio inmobiliario a base de apretones de manos en campos de golf y acuerdos cerrados en cenas benéficas. Mi madre, Carmen, se dedicaba a presidir juntas de museos y organizar galas, manteniendo el apellido Martínez en lo más alto de la sociedad madrileña. Me llamo Elena Martínez, tengo 34 años y desde joven decidí forjar mi propio camino. Estudié arquitectura y, para decepción de mi padre, rechacé un puesto asegurado en Construcciones Martínez para unirme a un pequeño estudio especializado en diseño sostenible. Compré mi propio apartamento en Malasaña, un barrio bohemio que mis padres consideran pintoresco pero inapropiado, y construí una vida que me enorgullece. Luego conocí a Carlos Vega. Fue durante una charla sobre innovación urbana donde yo presentaba un proyecto de viviendas ecológicas. Él estaba sentado en primera fila, con una camisa sencilla y unos vaqueros gastados, haciendo preguntas brillantes que iban directamente al corazón de mis ideas. Después, terminamos en una cafetería hablando hasta que los camareros empezaron a apilar sillas a nuestro alrededor. Carlos es profesor de secundaria, enseña matemáticas y ciencias. Lo que mis padres no saben, o mejor dicho, no se molestaron en descubrir, es que también es un genio de la programación que ha estado desarrollando un algoritmo de diagnóstico médico revolucionario en su tiempo libre. Es brillante, auténtico y tan diferente de los hombres pulidos y calculadores que frecuentan el círculo social de mis padres. Cuando lo llevé a cenar a casa de mis padres por primera vez, el aire se podía cortar con cuchillo. Lo interrogaron como si fuera un criminal, dónde estudió, universidad pública con beca, a qué se dedicaban sus padres, su padre es mecánico y su madre enfermera, por qué seguía conduciendo ese Seat viejo, porque funciona perfectamente y prefiere invertir en su investigación. Al menos es ahorrativo, susurró mi madre más tarde, con ese tono condescendiente que me hace hervir la sangre. Cuando Carlos me propuso matrimonio 6 meses después, con un anillo sencillo pero precioso que había diseñado él mismo, mis padres forzaron sonrisas y sugirieron un compromiso largo, para estar seguros. Lo que querían decir era que esperaban que encontrara a alguien mejor. Aún así, accedieron a organizar una fiesta de compromiso. Yo elegí Villa Mediterráneo, un lugar precioso con vistas al mar en las afueras de Madrid, con enormes ventanales y jardines que se iluminan mágicamente al atardecer. Era mi sueño desde niña celebrar allí un momento importante de mi vida. Enviamos las invitaciones, pagamos el depósito, y yo me sentía feliz pensando que finalmente mis dos mundos podrían encontrarse. Qué equivocada estaba. Estaba en medio de una reunión importante cuando mi teléfono sonó. Era mi madre. Elena, tenemos que hablar sobre la fiesta de compromiso, dijo con ese tono suave y medido que siempre usa cuando está a punto de soltar una bomba y hacerla sonar razonable. Hemos decidido cancelar la reserva en Villa Mediterráneo. Es simplemente demasiado caro y creemos que es mejor hacer algo más modesto. Me quedé helada, mi bolígrafo suspendido sobre un plano a medio dibujar. Villa Mediterráneo era mi lugar soñado desde que tenía 16 años. Y ahora, con solo una semana de antelación, se esfumaba. Respiré hondo. No iba a perder los estribos en medio de la oficina. ¿Qué quieres decir con que habéis cancelado la reserva?, pregunté, manteniendo mi voz firme mientras me alejaba hacia un rincón tranquilo. La fiesta es este sábado. Las invitaciones se enviaron hace semanas. Mi madre suspiró con esa calma estudiada que impregna sus palabras. El lugar era simplemente demasiado costoso, Elena. Tu padre y yo lo hemos discutido y no podemos justificar gastar tanto en una fiesta. Encontraremos algo más apropiado. Esa palabra, apropiado, me golpeó como una bofetada. ¿Apropiado para qué exactamente? Ya pagamos el depósito, respondí, sintiendo como mi rostro se acaloraba. ¿Cuánto podéis estar ahorrando cancelando ahora? Hubo una pausa, uno de esos silencios que dicen más que las palabras. No se trata solo del dinero, Elena, dijo finalmente. Se trata de establecer expectativas razonables para tu futuro. Con los antecedentes de Carlos,
Quizás sea mejor empezar con algo más modesto. Las implicaciones me golpearon como piedras, retorciendo mi estómago en nudos. Terminé la llamada poco después, murmurando algo sobre hablar más tarde, pero sabía que la decisión era definitiva. En lugar de derrumbarme, llamé a mi tía Pilar, la hermana menor de mi padre y la única persona de la familia que siempre me ha entendido. No te lo tomes a pecho, cariño, me dijo con su franqueza habitual. Hay más en esta decisión de lo que parece. Tu madre ha estado hablando con Marisa Alarcón sobre reunirte con Fernando en la próxima gala benéfica. Fernando Alarcón. Mi ex de la universidad, hijo de un importante político y el yerno perfecto según mis padres. La sola mención de su nombre me provocó un escalofrío. Nuestra relación había sido una fachada, él, obsesionado con las apariencias, yo, intentando complacer a mis padres. Después de hablar con mi tía, llamé discretamente al gerente de Villa Mediterráneo, un antiguo cliente del estudio. Lo siento, Elena, me confirmó. La reserva fue cancelada ayer, pero el depósito no fue reembolsado. Se transfirió a otro evento programado para el próximo fin de semana. Esa noche, mientras cenaba con Carlos y mi mejor amiga Lucía en nuestro apartamento, les conté todo. Siempre supe que no les caía bien, dijo Carlos, sin una pizca de amargura en su voz. Pero cancelar así, sin consultarte. Lucía, quien dirige una empresa de eventos y conoce a todo el mundo en Madrid, tecleó rápidamente en su teléfono. Según mi contacto en Villa Mediterráneo, hay una reserva a nombre de Martínez para el próximo sábado. Una fiesta de cumpleaños. Mi corazón se hundió. El cumpleaños de mi hermana Sofía era la semana siguiente. No cancelaron por el dinero, dije, las piezas encajando dolorosamente. Cancelaron porque no quieren celebrar nuestro compromiso. No saques conclusiones precipitadas, aconsejó Carlos, siempre razonable. Investiguemos un poco más. La confirmación llegó al día siguiente en forma de un mensaje de mi prima Beatriz, qué guay que el cumpleaños de Sofía sea en Villa Mediterráneo. ¿Irás aunque sea justo después de, ya sabes? Revisé las redes sociales de Sofía. Allí estaba, una historia efímera mostrando muestras de invitaciones para Villa Mediterráneo, rápidamente eliminada. Mi hermana nunca fue buena guardando secretos. Decidí hablar con mi hermano mayor, Javier. Nos reunimos en una cafetería cerca de su oficina en Construcciones Martínez. Siempre fue el más directo de la familia. Mira, Elena, dijo después de varios minutos evitando el tema. Sabes cómo son papá y mamá. Les importa el apellido, las conexiones, ¿qué dirán? Carlos es un buen tipo, pero... ¿Pero qué? Presioné. ¿Pero qué? Presioné. Pero no es lo que esperaban para ti. Un profesor de secundaria sin contactos, sin ambiciones aparentes. No entienden qué ves en él. ¿Y por eso cancelan nuestra fiesta y organizan la de Sofía en el mismo lugar? Javier tuvo la decencia de parecer avergonzado. Han invitado a Fernando Alarcón a la fiesta de Sofía. Creo que esperan que reconsideres tus opciones. Salí de allí con la sangre hirviendo pero la mente clara. No iba a explotar. No iba a darles esa satisfacción. Necesitaba un plan. Con la ayuda de mi tía Pilar, elaboré una estrategia. 3 días después de la cancelación, me presenté en casa de mis padres sin avisar. Sabía que estarían reunidos con el organizador de eventos para la fiesta de Sofía. Entré en el salón como si nada pasara, encontrándolos rodeados de muestras de centros de mesa y planos de distribución. Villa Mediterráneo tiene una luz natural preciosa, decía mi madre, su voz brillante y entusiasmada. Y con la mesa principal aquí, frente al mar, será espectacular. ¿Qué es esto?, pregunté suavemente, observando cómo 5 pares de ojos se volvían hacia mí. Mi madre sonrió, apenas desconcertada. Elena, no te esperábamos. Estamos ultimando los detalles para la celebración del cumpleaños de Sofía en Villa Mediterráneo. Es simplemente perfecta para la ocasión. No era una pregunta. La habitación quedó en silencio. Mi tía Pilar, presente como esperaba, me guiñó discretamente un ojo. El organizador de eventos se concentró intensamente en sus papeles. Sofía se removió incómoda, evitando mi mirada. Le dije a mamá que era demasiado pronto después de tu situación, dijo finalmente, pero insistió en que el lugar era perfecto y ya estaba disponible.
Disponible porque cancelasteis mi reserva, respondí, mi voz tranquila pero firme. Mi padre se levantó, alisando su camisa de golf como si pudiera alisar también este desastre. Elena, discutamos esto en privado. ¿Por qué?, repliqué, manteniendo mi compostura. Todos aquí saben lo que pasó. Cancelasteis mi fiesta de compromiso porque era demasiado cara, y luego reservasteis el mismo lugar para el cumpleaños de Sofía. Explicadme eso. Mi madre mantuvo su sonrisa social, esa que usa cuando alguien dice algo inapropiado en sus cenas. No es tan simple, querida. Con la lista de invitados de Sofía, las conexiones que tu padre puede establecer allí, Villa Mediterráneo tiene sentido. ¿Y mis invitados no importaban?, pregunté. ¿Mi celebración no valía la pena? No es lo que tu madre quiere decir, intervino mi padre, su tono firme. Hemos sido pacientes con esta fase tuya, el trabajo en ese pequeño estudio, el apartamento modesto, y ahora Carlos. Mi corazón se detuvo. ¿Carlos? ¿Qué tiene que ver mi prometido con esto? Intercambiaron esa mirada, la que siempre precede a alguna verdad que creen que necesito escuchar. Simplemente no es adecuado, dijo mi madre, suavizando su voz como si estuviera dando malas noticias a una niña. Es agradable, pero no tiene ambición, ni conexiones, nada que ofrecer excepto amor, respeto y apoyo, completé, mi voz cortante. Cosas que realmente importan. Mi padre suspiró, pesado y definitivo. Tu prometido no es lo suficientemente bueno para esta familia, Elena. En el fondo lo sabes. Estamos intentando salvarte de un error. Sofía se levantó de repente. No es justo, papá. Carlos es inteligente y bueno. Elena es feliz con él. Tú no te metas, espetó mi madre. Esto no tiene nada que ver contigo. No, respondí, sorprendentemente calmada. ¿No tiene nada que ver con que hayas invitado a los Mendoza a su fiesta? ¿Con qué estés intentando reunirla con Alejandro cuando sabes que está saliendo con Miguel? La cara de mi madre palideció. Sofía me miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Como sabes, comenzó mi madre. Sé muchas cosas, respondí, levantándome. Sé que no se trata del dinero. Se trata de control. Siempre ha sido así. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve y me volví hacia ellos. Organizaré mi propia fiesta de compromiso. Con personas que realmente se alegran por nosotros. Y Sofía, estás invitada. Trae a Miguel si quieres. Salí de allí con la cabeza alta, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. Esa noche, Sofía apareció en mi puerta, con los ojos enrojecidos. Lo siento, dijo en cuanto abrí. Debería haberte dicho lo de Villa Mediterráneo. No sabía cómo. La invité a pasar. Carlos estaba en su estudio trabajando en su algoritmo, dándonos espacio para hablar. No es tu culpa, le aseguré, sirviendo 2 copas de vino. Siempre has estado atrapada en medio. Estoy cansada, Elena, confesó, sus ojos llenándose de lágrimas. Odio mi trabajo en la empresa. Odio fingir que me interesa a Alejandro cuando amo a Miguel. Odio ser la hija perfecta. Entonces deja de serlo, sugerí suavemente. Tienes 30 años. Puedes elegir tu propia vida. No es tan fácil, suspiró. Durante la fiesta, papá va a anunciar mi promoción a directora de marketing. Y mamá ha organizado todo para que Alejandro me proponga matrimonio. Ni siquiera me lo han consultado. Me quedé boquiabierta. ¿Pueden hacer eso? Es tu vida, Sofía. Como si eso les importara, respondió con amargura. El acuerdo con Inversiones Mendoza depende de ello, según papá. En ese momento, Carlos salió de su estudio, disculpándose por la interrupción. Perdón, no quería molestar. Solo venía por un café. Sofía lo miró con curiosidad. ¿En qué estás trabajando tan tarde? Carlos dudó, pero le hice un gesto para que confiara en ella. Un algoritmo de diagnóstico médico, explicó. Utiliza inteligencia artificial para detectar patrones en imágenes médicas que los médicos podrían pasar por alto. Llevo 3 años desarrollándolo. ¿Mientras enseñas a tiempo completo?, preguntó Sofía, impresionada. La enseñanza es mi pasión,
sonrió Carlos. Esto es, mi contribución a algo más grande. Después de que Sofía se marchara, con la promesa de venir a nuestra fiesta alternativa y la determinación de hablar con Miguel sobre su situación, Carlos recibió una llamada inesperada. Javier Mendoza, lo escuché decir, sorprendido. Sí, por supuesto que recuerdo la conferencia de Barcelona. ¿Mi algoritmo? Estoy sorprendido de que lo recuerde. Cuando colgó, su rostro reflejaba una mezcla de asombro y cautela. Javier Mendoza, CEO de Tecnomed, quiere reunirse para discutir una posible adquisición de mi startup. Aparentemente, vio mi presentación hace 6 meses y ha estado siguiendo mi trabajo. ¿Tecnomed?, pregunté, recordando de repente. ¿No es uno de los socios comerciales de mi padre? Exactamente, respondió Carlos, pensativo. ¿Crees que es coincidencia? En el mundo de mi padre, no existen las coincidencias, respondí. Pero esto podría ser interesante. Con la ayuda de Lucía, organizamos nuestra fiesta de compromiso en una preciosa azotea con vistas a Madrid. Sería íntima, auténtica, con personas que realmente nos querían. Pero antes, teníamos una fiesta de cumpleaños a la que asistir. ¿Estás seguro de esto?, le pregunté a Carlos mientras nos preparábamos para ir a Villa Mediterráneo. Completamente, respondió, ajustando su única corbata. Huir sería darles la razón. Además, tengo curiosidad por conocer a Javier Mendoza en persona. Villa Mediterráneo estaba espectacular, exactamente como lo había soñado para nuestra fiesta. Luces doradas bañando los jardines, el mar como telón de fondo, flores por todas partes. Mi madre se acercó, su sonrisa vacilante al vernos. Elena, qué sorpresa. Y Carlos, esto es un evento privado, no os hemos invitado. Sofía nos invitó, respondí con calma. Es su cumpleaños, después de todo. Mi madre apretó los labios pero no pudo contradecirme con tantos invitados alrededor. Qué maduro por vuestra parte venir, dijo tensamente. Solo, no hagáis de esto algo sobre vuestra situación. Esta noche es de Sofía. Observamos la fiesta desarrollarse como una obra de teatro perfectamente ensayada. Mi padre presentando a Sofía a importantes contactos comerciales. Mi madre asegurándose de que Alejandro Mendoza permaneciera a su lado. Miguel, relegado a una mesa alejada, bebiendo solo. Entonces Carlos se tensó. Ese es Javier Mendoza, murmuró, señalando discretamente a un hombre de mediana edad hablando con mi padre. El que me llamó sobre el algoritmo. Antes de que pudiera responder, Mendoza miró en nuestra dirección y su rostro se iluminó con reconocimiento. Carlos Vega, que exclamó, acercándose. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Mi padre nos siguió, confusión evidente en su rostro. ¿Os conocéis?, preguntó, mirando alternativamente a Carlos y a Mendoza. Por supuesto, sonrió Mendoza. El señor Vega dio una presentación brillante en Barcelona sobre su algoritmo de diagnóstico. He estado siguiendo su trabajo desde entonces. De hecho, tenemos una reunión programada para discutir una posible adquisición. Mi padre palideció visiblemente. ¿Adquisición?, repitió. Su futuro yerno es un genio, Martínez, continuó Mendoza, dándole una palmada a Carlos en el hombro. Su algoritmo podría revolucionar la detección temprana de cáncer. Estamos muy interesados. Carlos manejó la situación con una gracia que me hizo amarlo aún más, discutiendo detalles técnicos con Mendoza mientras mi padre permanecía mudo a su lado. Después de intercambiar tarjetas y confirmar su reunión, nos excusamos elegantemente. Nos vemos el lunes, Carlos, se despidió Mendoza. Y felicidades por vuestro compromiso. Elena parece una mujer extraordinaria. En el coche, Carlos finalmente dejó escapar una risa nerviosa. ¿Viste la cara de tu padre? Parecía que había visto un fantasma. Esto cambia todo, murmuré, mientras mi teléfono comenzaba a llenarse de notificaciones. Llamadas perdidas de mis padres. Mensajes de Sofía, ¿qué acaba de pasar? Papá y Mendoza están discutiendo en el despacho. La fiesta es un caos. Carlos me mostró un correo electrónico que acababa de recibir, el comunicado de prensa preliminar para la adquisición de su startup, Mediescan, por Tecnomed. La cifra me dejó sin aliento, 150 millones de euros. Carlos, esto es increíble.
He estado en negociaciones durante semanas, confesó. No podía decírtelo por los acuerdos de confidencialidad. Mendoza vio mi presentación independientemente de tu padre, pero ahora debe pensar que hay alguna conexión familiar. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Elena, su voz sonaba inusualmente conciliadora. Me gustaría hablar con Carlos sobre algunas oportunidades. ¿Podríamos reunirnos mañana para comer? En el Paraguas, respondí, nombrando uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. A la 1. Y papá, no se trata de tus oportunidades. Se trata de las de Carlos. La comida del día siguiente fue una obra maestra de incomodidad social. Mis padres llegaron primero, visiblemente nerviosos. Carlos y yo entramos con calma estudiada, yo con un vestido que sabía que mi madre adoraría y Carlos con un traje que Lucía le había prestado de su colección de eventos. Carlos, Elena, mi padre se levantó, extendiendo la mano. Gracias por venir. He estado pensando en nuestra conversación de anoche. ¿Te refieres a cuando descubriste que mi prometido, no lo suficientemente bueno, está a punto de vender su startup por 150 millones? Pregunté dulcemente. Mi madre tuvo la decencia de sonrojarse. Elena, hubo un malentendido, intentó. Siempre hemos apreciado a Carlos. Por favor, la corté. No insultes nuestra inteligencia. Mi padre, siempre pragmático, cambió de estrategia. Carlos, Mendoza me habló de tu algoritmo. Es impresionante. Con tus conocimientos técnicos y nuestras conexiones en el sector sanitario, podríamos crear sinergias increíbles. Carlos sonrió educadamente. Agradezco su interés, señor Martínez. Pero ya tengo un acuerdo con Tecnomed que me permite mantener el control creativo y continuar enseñando. Para mí, nunca ha sido solo cuestión de dinero. Pero con tus nuevos recursos, insistió mi padre, podrías expandirte, crear un imperio. Dejar ese trabajo de profesor. ¿Por qué haría eso?, preguntó Carlos genuinamente confundido. Amo enseñar. Ver cómo se ilumina la cara de un estudiante cuando comprende un concepto difícil, no hay dinero que pueda reemplazar eso. Mis padres intercambiaron miradas perplejas. No podían entenderlo. Para ellos, el éxito siempre se había medido en cifras y estatus. Sobre vuestra fiesta de compromiso, comenzó mi madre, hemos reconsiderado. Villa Mediterráneo está disponible en 2 semanas. Podemos organizar algo verdaderamente espectacular. Negué con la cabeza. Nuestra fiesta de compromiso es este sábado, en la azotea del edificio Círculo de Bellas Artes. Personas que nos quieren, celebrando nuestro amor. Estáis invitados, si queréis venir. ¿Una azotea? Mi madre parecía horrorizada. Pero, ¿qué dirán los Alarcón? ¿Los Mendoza? Javier Mendoza ya confirmó su asistencia, respondió Carlos tranquilamente. Parece entusiasmado con la idea. Mientras salíamos del restaurante, dejando a mis padres con la cuenta y sus pensamientos, me sentí más ligera que en años. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, comenté a Carlos mientras caminábamos por el Retiro. Nunca les importó conocerte realmente. Si lo hubieran hecho, habrían descubierto al hombre brillante, generoso y apasionado del que me enamoré. Su pérdida, sonrió, apretando mi mano. Pero nunca es tarde para empezar de nuevo. Nuestra fiesta de compromiso en la azotea fue mágica. Luces de colores, música suave, amigos verdaderos. Lucía había transformado el espacio en algo íntimo y acogedor, con vistas panorámicas de Madrid al atardecer. Sofía llegó temprano, del brazo de Miguel. Lo hice, me susurró, abrazándome. Les dije que no me casaré con Alejandro. Que amo a Miguel y que voy a dejar la empresa para estudiar fotografía. ¿Cómo lo tomaron?, pregunté, preocupada. Como era de esperar, sonrió tristemente. Pero ya no me importa. Tú me mostraste que es posible ser feliz en tus propios términos. Mi tía Pilar dio un emotivo discurso sobre el valor de la autenticidad y cómo Carlos y yo representábamos el amor verdadero. Javier Mendoza brindó por la brillante mente detrás de Mediescan y la valiente arquitecta que lo apoya. Para mi sorpresa, hacia el final de la noche, mis padres aparecieron. Se veían incómodos pero determinados. Es una fiesta preciosa, admitió mi madre, mirando alrededor con nuevos ojos. Diferente, pero especial.
como nosotros, respondí sombremente. Mi padre carraspeó, visiblemente nervioso. Carlos, te debo una disculpa. Te juzgué sin conocerte, basándome en criterios superficiales. Estaba equivocado. Carlos asintió, aceptando sus palabras sin añadir más. ¿Podemos hablar en privado?, me pidió mi padre. Nos alejamos hacia un rincón tranquilo de la azotea. Elena, comenzó, su voz más suave de lo que recordaba en años. Siempre fuiste diferente. Desafiante. Pensé que era una fase, que eventualmente entenderías nuestro mundo. Pero ahora veo que quizás somos nosotros quienes necesitamos entender el tuyo. No es tarde, respondí, sintiendo que algo se ablandaba dentro de mí. Pero necesito que respetéis mis elecciones. Mi trabajo, mi hogar, mi futuro esposo. Lo intentaremos, prometió. No será fácil para tu madre, ya la conoces. Pero lo intentaremos. 6 meses después, mientras preparábamos nuestra boda, las cosas habían cambiado sutilmente. Mi madre, inicialmente reticente, comenzó a mostrar un interés genuino en Carlos después de asistir a una de sus clases y ver cómo inspiraba a sus estudiantes. Mi padre, pragmático como siempre, encontró un terreno común con él discutiendo aplicaciones inmobiliarias para tecnologías sostenibles. Sofía renunció a Construcciones Martínez y se inscribió en una escuela de fotografía. Para sorpresa de todos, especialmente la suya, mis padres finalmente aceptaron su decisión, aunque mi madre aún suspira dramáticamente cuando el tema surge en las cenas familiares. La adquisición de Mediescan se completó exitosamente, pero Carlos mantuvo su palabra, sigue enseñando 3 días a la semana, dedicando el resto a mejorar su algoritmo que ya está salvando vidas en hospitales de toda España. En cuanto a mí, mi estudio de arquitectura sostenible está floreciendo. Irónicamente, después de todo lo ocurrido, recibimos un encargo para rediseñar las oficinas centrales de Construcciones Martínez con criterios ecológicos. Mi padre, siempre adaptable, descubrió que la sostenibilidad vende bien en estos tiempos. La última cena familiar antes de nuestra boda fue sorprendentemente agradable. Por primera vez, hubo risas genuinas, conversaciones reales, sin la tensión que siempre había caracterizado nuestras reuniones. Nunca pensé que diría esto, comentó mi madre mientras servía el postre, pero estoy orgullosa de vosotros dos. De la forma en que os mantenéis fieles a vuestros valores. Incluso cuando esos valores no coinciden con los tuyos, pregunté, todavía cautelosa. Especialmente entonces, respondió, sorprendiéndome. Requiere valor. Más tarde, en el jardín, mi padre se acercó mientras yo observaba las estrellas. ¿Sabes?, dijo pensativamente, cuando cancelé vuestra fiesta en Villa Mediterráneo, creía sinceramente que te estaba protegiendo. Que sabía lo que era mejor para ti. Lo sé, respondí. Pero a veces lo mejor que pueden hacer los padres es confiar en que criaron a sus hijos para tomar buenas decisiones, aunque sean diferentes a las que ellos tomarían. Asintió lentamente. Una lección tardía, pero aprendida. Mientras Carlos y yo regresábamos a casa esa noche, reflexioné sobre cómo un momento doloroso se había transformado en un catalizador para cambios positivos. La cancelación de nuestra fiesta de compromiso, que en su momento me pareció una traición imperdonable, había desencadenado una serie de eventos que liberaron no solo a mí, sino también a Sofía, e incluso transformaron sutilmente a mis padres. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos, tomando mi mano mientras conducía. En que a veces las peores decepciones nos llevan a los mejores descubrimientos, respondí. Si no hubieran cancelado nuestra fiesta, quizás seguiríamos todos interpretando nuestros papeles, fingiendo ser quienes se supone que debemos ser en lugar de quienes realmente somos. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Lo miré, este hombre que había permanecido firme y auténtico a pesar de todo, que nunca intentó impresionar a nadie pretendiendo ser algo que no era. Solo de no haber plantado cara antes, confesé. Pasé demasiados años intentando complacer a mis padres sin comprometerme del todo, manteniendo una distancia segura en lugar de enfrentarlos directamente. El día de nuestra boda, Villa Mediterráneo resplandecía bajo el sol de primavera. Sí, al final decidimos celebrarla allí, no porque mis padres insistieran, aunque lo hicieron, ahora por las razones correctas, sino porque realmente era el lugar de mis sueños. Esta vez, sin embargo, cada detalle reflejaba quiénes éramos Carlos y yo, sostenible, significativo, sin pretensiones pero hermoso. Mi padre me acompañó por el pasillo con una emoción que nunca le había visto mostrar públicamente.
Mi madre, sentada en primera fila, contenía lágrimas genuinas. Sofía, mi dama de honor, radiante junto a Miguel, ahora su prometido oficial. Mi tía Pilar, orgullosa como si fuera su propia hija. Y Carlos, esperándome con esa sonrisa que me había conquistado desde el primer día, el profesor de secundaria que resultó ser un genio innovador pero que valoraba más inspirar a sus alumnos que cualquier reconocimiento o riqueza. Durante el banquete, mi padre sorprendió a todos con un discurso que nunca olvidaré. Cuando Elena era pequeña, comenzó, su voz ligeramente temblorosa, siempre construía sus castillos de arena diferentes a los demás niños. Mientras todos hacían torres tradicionales, ella creaba estructuras extrañas con pasarelas y jardines colgantes. Los otros padres me miraban con compasión, qué pena que tu hija no pueda hacer un castillo normal. Yo sonreía y asentía, pero en secreto me preocupaba. Ahora me doy cuenta de que no estaba construyendo castillos incorrectos, te estaba innovando, viendo posibilidades que los demás no podíamos ver. Hizo una pausa, mirándome directamente. Me llevó demasiado tiempo entender que tu diferencia no era una debilidad, sino tu mayor fortaleza. Carlos lo vio desde el principio. Él vio lo extraordinaria que eres cuando yo estaba demasiado ocupado deseando que fueras ordinaria. Por eso, Carlos, no solo te doy la bienvenida a nuestra familia, te agradezco por amar a mi hija exactamente como es. Más tarde, mientras bailábamos bajo las estrellas, con el mar Mediterráneo murmurando su aprobación en la distancia, Carlos me susurró. ¿Sabes qué es lo más irónico? Tus padres cancelaron nuestra fiesta porque pensaban que no era lo suficientemente bueno para ti, que no tenía ambiciones. Nunca imaginaron que mi mayor ambición era simplemente ser digno de tu amor. Lo besé, allí mismo en la pista de baile, sin importarme quién nos mirara. Siempre lo has sido, respondí. Y siempre lo serás. Esa noche, mirando las olas desde nuestra suite, pensé en el largo camino recorrido. En cómo un acto mezquino de control parental había desencadenado una revolución silenciosa en nuestra familia. En cómo, a veces, es necesario que te quiten algo importante para darte cuenta de que tienes el poder de reclamarlo en tus propios términos. Mis padres habían cancelado mi fiesta de compromiso por ser demasiado cara, solo para organizar la lujosa fiesta de cumpleaños de mi hermana en el mismo lugar. Pero lo que realmente me habían dado, sin saberlo, era el empujón que necesitaba para romper definitivamente con sus expectativas y vivir mi vida auténticamente. A veces, las mejores tradiciones son las que creamos nosotros mismos. Y las familias más fuertes no son las que nunca cambian, sino las que tienen el valor de evolucionar juntas.